Fíjate en tu propia mano un segundo. No importa si tu piel es tan clara que casi brilla o tan oscura que parece absorber cada rayo de sol. Ese color no apareció porque sí. Detrás de él hay una de las historias de supervivencia más largas que existen, una especie de pulseada silenciosa entre tus antepasados y una estrella que está a 150 millones de kilómetros. Y esa estrella, para nada, jugaba limpio. En esta historia hay vitamina D, hay cáncer, hay folato, hay glaciaciones. Hay agricultores que sin saberlo reescribieron el destino genético de sus propios hijos. Vamos al origen de todo. Si seguís el árbol genealógico humano hasta la raíz, encontrás algo curioso. Todos, absolutamente todos tus ancestros tenían piel oscura, no la mayoría, todos. Hace unos 300.000 años, cuando el Homo sapiens apareció en África, la especie completa era de piel oscura. No existía todavía ni un solo humano de piel clara en el planeta. El concepto mismo de piel clara ni siquiera había nacido. Cada rostro que viste en un libro de historia, cada civilización antigua, viene de un mismo punto de partida. En algún momento, algo cambió. Y ese cambio quedó tan marcado en nuestro ADN que transformó la apariencia de poblaciones enteras durante milenios. Para entender qué pasó, primero hay que entender qué es realmente la piel. Mucha gente la piensa como un simple envoltorio del cuerpo, pero la piel es un órgano, el más grande que tenés, y cumple decenas de funciones al mismo tiempo. Una de las más importantes es la defensa contra la radiación ultravioleta. Esa radiación es energía invisible que el sol dispara todo el tiempo hacia la Tierra. Y no viene en son de paz. La luz ultravioleta rompe enlaces químicos, daña el ADN y genera mutaciones. Si esas mutaciones se acumulan en el lugar equivocado, aparece el cáncer de piel, el melanoma. Ahí entra en juego la melanina, el pigmento que define el color de tu piel. En términos biológicos, la melanina es un protector solar natural incorporado en tu cuerpo. Cuanta más melanina hay, más oscura es la piel y mejor bloquea esa radiación peligrosa. La piel oscura, entonces, no es solo una apariencia, es un escudo. Por eso en África, bajo algunas de las radiaciones solares más fuertes del planeta, la evolución empujó con fuerza hacia la piel oscura. Más melanina significaba menos mutaciones, vidas más largas y más descendencia. La selección natural funciona como un algoritmo lento y sin piedad. Si un rasgo te ayuda a sobrevivir y reproducirte, se queda. Si no, desaparece. Pero acá viene un giro interesante. La radiación ultravioleta no ataca solo la piel, también ataca algo diminuto que corre por tu sangre. Se llama folato, una forma de vitamina B9. El folato es clave para que se forme el tubo neural en un embrión, la base del futuro cerebro y la médula espinal. Sin suficiente folato en las primeras semanas de embarazo, ese tubo puede no cerrarse bien, y las consecuencias son gravísimas. Antes de seguir con esto, si te está gustando esta historia sobre nuestro propio cuerpo, aprovecha para darle like y suscribirte al canal. Así no te perdés las próximas historias sobre la evolución humana. Ahora sí, volvamos al problema del folato. La radiación ultravioleta destruye literalmente las moléculas de folato en la sangre. En el África ecuatorial, sin ropa, sin techo, sin protección, la exposición al sol era constante. Las mujeres embarazadas con piel más clara perdían más folato y tenían menos hijos que sobrevivían. Así que había dos razones distintas para favorecer la piel oscura. Una, proteger el ADN del daño solar. Dos, proteger el folato durante el embarazo. Dos amenazas diferentes, resueltas por una misma solución biológica. En África, tener piel oscura no era una opción estética. Era prácticamente un requisito para que la especie sobreviviera. Entonces surge la pregunta obvia. Si la piel oscura era esta especie de armadura biológica perfecta, ¿por qué cambió? ¿Por qué los grupos que salieron de África se fueron aclarando con el paso de los milenios? La respuesta es uno de los intercambios más elegantes de toda la evolución. Entre 70.000 y 100.000 años atrás, distintos grupos de Homo sapiens empezaron a moverse fuera de África. No fue una migración planificada ni un solo viaje. Fue un desplazamiento lentísimo, generación tras generación. Un grupo avanzaba un poco más que sus padres, y sus hijos un poco más todavía. Con el tiempo, los humanos llegaron a Medio Oriente, después a Europa, a Asia y finalmente a América. Y a medida que avanzaban hacia el norte, algo esencial de su entorno cambiaba. No el sol en sí, sino el ángulo en que llegaba su luz. En latitudes altas, los rayos solares atraviesan mucha más atmósfera. La radiación ultravioleta llega mucho más filtrada en el norte de Europa o de Asia. En sitios como el actual Canadá, el ambiente solar es radicalmente distinto al de África ecuatorial. Ya no hacía falta bloquear una radiación intensa. Ahora había que aprovechar al máximo una radiación escasa e intermitente. Y de repente, la piel oscura que era perfecta en África se convirtió en un problema.
no por el cáncer ni por el folato. El problema ahora era otro, la vitamina D. La vitamina D se produce en la piel cuando cierto tipo de radiación ultravioleta toca un compuesto llamado 7 hidrocolesterol. En cierto sentido, tu piel funciona como un pequeño panel solar. Y esa vitamina no es un lujo opcional. Regula cómo tu intestino absorbe el calcio y el fósforo. Sin ella, el calcio no se aprovecha bien, por más lácteos que comas. Sin calcio disponible, los huesos no se mineralizan como deberían. En los niños, la falta severa de vitamina D provoca raquitismo, una enfermedad que ablanda los huesos, arquea las piernas y frena el crecimiento. Che, antes de seguir con esto, si el canal te está gustando, dale like y suscríbete ahora. Así vas a ver antes cada nueva historia que subimos. Sigamos con la vitamina D. En mujeres adultas, su falta puede causar osteomalacia, que ablanda los huesos de la pelvis. Y una pelvis debilitada vuelve el parto extremadamente peligroso, a veces directamente imposible. Las mujeres con deficiencias severas morían durante el parto con mucha más frecuencia. Imagina ahora a una persona de piel oscura viviendo en el norte de Europa hace 40.000 años. Su piel bloquea de maravilla la radiación ultravioleta dañina. Pero en ese cielo gris y con poca luz, esa misma melanina también bloquea la radiación que su cuerpo necesita para producir vitamina D. La piel no distingue entre la radiación peligrosa y la radiación útil. Simplemente bloquea todo por igual. El resultado, poca vitamina D, poco calcio absorbido, huesos débiles. Niños con raquitismo, madres muriendo en el parto, poblaciones enteras en declive. En esas latitudes, la piel oscura dejó de ser una ventaja. En un mundo sin suplementos ni comida fortificada, se convirtió en una sentencia lenta que se repetía generación tras generación. Así que la evolución empezó a empujar en la dirección contraria. Aparecieron al azar mutaciones que reducían la producción de melanina. Y esas mutaciones se expandieron porque las personas con piel un poco más clara producían un poco más de vitamina D, tenían huesos más sanos y más hijos que llegaban a la edad adulta. Generación tras generación, un poco más clara y otra vez, un poco más clara. Durante mucho tiempo se pensó que este aclarado de la piel en Europa fue un proceso lentísimo, de cientos de miles de años. Pero el análisis de ADN antiguo tiró abajo esa idea por completo. Los primeros cazadores-recolectores europeos seguían siendo notablemente oscuros de piel. Incluso después de vivir muchísimo tiempo en latitudes del norte, no se habían aclarado tanto. El caso más famoso es un esqueleto conocido como el hombre de Cheddar. Vivió en lo que hoy es Gran Bretaña hace unos 10.000 años. Un estudio de ADN antiguo publicado en 2018 reveló algo sorprendente. Probablemente tenía la piel entre oscura y media oscura, el pelo oscuro y rizado, y los ojos azules. Una combinación que hoy nos resulta casi contradictoria. La piel extremadamente clara que hoy asociamos con el norte de Europa, esa que se quema en apenas 12 minutos de sol de verano, parece haberse extendido recién en los últimos 6 a 8.000 años. Eso es sorprendentemente reciente. En los 300.000 años de historia del Homo sapiens, representa menos del 3% del tiempo total. Entonces, ¿qué pasó hace 6 u 8.000 años que aceleró tanto este proceso? La respuesta está en la revolución neolítica, el paso de cazar y recolectar a cultivar la tierra. Cuando los humanos empezaron a depender de la agricultura, su alimentación cambió por completo. Los cazadores-recolectores comían pescados grasos, mariscos y vísceras, todos ricos en vitamina D. Las poblaciones agrícolas, en cambio, comían sobre todo cereales, trigo, cebada, avena. Su consumo de vitamina D en la dieta no solo bajó, se derrumbó. De golpe, esas poblaciones dependían casi por completo de lo que su propia piel pudiera fabricar. Y si esa piel seguía siendo bastante oscura, ya no alcanzaba. Antes de terminar con este dato clave, ayúdanos con un like y sumate a los suscriptores del canal. Así seguimos contando este tipo de historias sobre nuestra propia especie. Sigamos. Además del cambio de dieta, hay un segundo factor decisivo. Las comunidades agrícolas eran mucho más grandes, densas y estables que los grupos nómades, y el tamaño de una población influye muchísimo en la velocidad con la que se expande una mutación ventajosa. La combinación de menos vitamina D en la dieta y poblaciones más numerosas aceleró como nunca el aclarado de la piel europea. Y acá hay un dato que suele sorprender a cualquiera. El color de piel no depende de un solo gen. No existe el gen de la piel oscura contra el gen de la piel clara. Es un rasgo poligénico, controlado por docenas de genes distintos trabajando en conjunto. Y lo más llamativo es esto. Poblaciones que desarrollaron piel clara de forma independiente no usaron los mismos genes para lograrlo. Los asiáticos del este y los europeos tienen piel bastante más clara que los africanos ecuatoriales.
Pero las variantes genéticas detrás de ese color son, en gran parte, distintas. Llegaron a resultados parecidos por caminos moleculares diferentes. A esto se lo llama evolución convergente. La misma solución adaptativa, descubierta por separado en distintos continentes. La presión evolutiva fue tan fuerte que la naturaleza encontró la misma respuesta varias veces. Ya que estamos hablando de genética, hay otro dato igual de fascinante: los ojos azules. Cada persona con ojos azules que existe hoy desciende de un mismo individuo. Una sola persona, una sola mutación, en algún lugar cerca del Mar Negro, hace entre 6 y 10 mil años. Antes de esa mutación, toda la especie humana tenía los ojos marrones, sin excepción. Esa mutación redujo la producción de melaninas específicamente en el iris y se fue expandiendo con el tiempo. Los ojos azules son más recientes que la agricultura, más recientes que Stonehenge, más recientes que la domesticación del caballo. Tratamos ciertos rasgos como algo ancestral cuando en realidad son casi nuevos en la historia humana. Ahora demos un paso atrás y miremos el panorama completo. El color de piel, algo que moldeó la historia, justificó atrocidades y dividió sociedades enteras durante siglos. En el fondo es apenas un sistema de calibración solar. Es como un dial biológico, un ajuste fino que tu cuerpo hereda según la latitud que habitaron tus antepasados. La piel clara no es superior en ningún sentido absoluto. En ambientes ecuatoriales resulta activamente peligrosa, con más daño al ADN y más riesgo de cáncer. La piel oscura tampoco es primitiva ni menos evolucionada. Es el estado original de nuestra especie, el punto de partida del que se desprende todo lo demás. Si algo es una novedad evolutiva, es la piel clara, no la oscura. Y acá está la ironía más profunda de toda esta historia. El mismo sol que empujó a algunas poblaciones a fabricar más melanina para protegerse, empujó a otras a producir menos para poder aprovechar su escasa energía. El sol nunca eligió un bando, no tuvo preferencias, simplemente irradió sin distinción y dejó que la evolución resolviera el resto durante miles de generaciones. Construimos siglos de prejuicio y jerarquías sociales alrededor de lo que, en el fondo, es un problema de vitamina D y de protección del folato. Cada tono de piel que existe hoy viene de esa misma población original, parada bajo el sol africano hace 300.000 años. Y cada uno de esos tonos guarda, escrito en la melanina, el registro exacto de los lugares por donde pasaron tus antepasados. Cada color de piel humana es, en definitiva, la respuesta a una pregunta que le hizo una estrella a la vida en la Tierra.